En mis manos tengo uno de los estudios contemporáneos más ambiciosos que se han hecho sobre violencia, Rising Up and Rising Down. Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means, de la HarperCollins Publisher. Algunas reflexiones sobre violencia, libertad y medios urgentes. Para realizar este colosal trabajo, el norteamericano William Fallman ha tenido 23 años de análisis y estudio de sus propias experiencias como corresponsal. Esta es la versión abreviada de 733 páginas. El original consta de 7 tomos con algo así de unas 5000 páginas. Fallman reflexiona la violencia y la muerte en las catacumbas de París. Acompasado, camina en el subsuelo de la ciudad de las luces como lo hicieran los guerreros de las cruzadas en el medievo o el desafortunado conde Luna, del que ya en otra ocasión he tenido oportunidad de hablar. Una de las primeras 3 meditaciones sobre la muerte de la obra está aquí profundo, acorralado con el mismo Fallman y con el dilema de los hombres. Despacio, imbuido en humedad macabra, con sus labios quietos, que probablemente sepan a la tierra y a la cal de los muros, de fémures y cráneos y costillas en hilera que lo rodean, Fallman observa un letrero que dice: «Silencio, seres mortales, grandezas vanas, silencio». Mientras se paraliza por el agua que gotea y se filtra en las catacumbas, se le ocurre que con la vida es igual. ¿Por qué no deshacernos de nuestras banalidades, ya que momento a momento nuestro tiempo se desangra? En la segunda meditación, Pensamientos de autopsia, el autor recuerda la cita de Aldous Huxley: «Si algunos permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos la ilusión». Así que zambullámonos, entremos, abramos el lomo de este libro. Zambullámonos en este mamotreto de la contemporaneidad. Zambullámonos en las guerras que a William Fallman le ha tocado presenciar. Estuvo en la guerra de Afganistán, en Sarajevo y en Croacia. En la República de Krajina, por ejemplo, Fallman nos platica sobre los campos de concentración para encerrar a serbios, o en su estadía en partes de África, como en las chozas en Brazzaville, capital de una parte del Congo, subraya las casuchas agujeradas por las constantes guerras civiles, mientras que en Kinshasa, la capital oficial del Congo, los grupos de choque de la República Democrática, apoyadas por tropas armadas de Ruanda, acaparan la fruta y comida del país, por lo que muy seguido es común ver a 2 mujeres matándose por un mango podrido en pleno mercado. Platica sobre sus agobiantes momentos en Jamaica, en cuyos barrios la gente afirma que durante su conflicto dictatorial pletórico de venganzas y violencia extrema, Dios ha estado del lado de Rema y Satanás en el Tívoli. Y debido a que en la historia solo hay confusión, el subtítulo del libro, Rising Up and Rising Down, es justo decirlo, apela a cuando nuestro ascenso o progreso humano se ha convertido más bien en un ascenso hacia el descenso. ¿Y qué nos queda?, se pregunta el autor. Estelas griegas, medio destrozadas, los lentes de Trotsky, la indumentaria de Gandhi, el tablero de juego de oro sólido de Cortés. De Robespierre nos queda un montón de máscaras de naranja en la mesa, largas letras subrayadas de John Brown, botellas de tinta invisible de Lenin, la constitución del Ku Klux Klan y cadáveres, por supuesto, memorias, códigos civiles, actuaciones judiciales, fotografías, estatuas, armas ahora estetizadas por la propia historia. La espada, por ejemplo, de Federico el Grande, y sabrá Dios que tantas cosas más. Fallman, quien estuvo en las morgues en San Francisco y quedó impactado por los vehículos con ruedas con que transportan parados los cadáveres, ahora le toca platicarnos y hacer alusión a los efusivos intentos de Peter Kropotkin por establecer bases científicas a la estética. Pero en el fondo, se percata, ya hay leyes, formatos para la guerra, y esto explicaría por qué en la actualidad son mucho menor el número de los muertos por sacrificios humanos que el de las víctimas del genocidio y los asesinatos como expresión de la práctica religiosa común. Y de hecho, al doctor José Rizal de las Filipinas le ocurrió así por el estilo. Me estoy refiriendo a que siempre supo, como Tolstoy, que los esclavos de los tiranos, con determinado poder, llegado el momento, se convertirían en tiranos con derecho propio, y por ello
nunca insistió en que las Filipinas obtuvieran la completa independencia de España. Hoy se le recuerda en un museo al doctor José Rizal. Cuando se aborda en el estudio la autodefensa, el apartado Los olores de la realeza, entonces William Folman guiña el ojo a Platón, guiña el ojo a Thomas Hobbes, a los marxistas con su concepto de explotación. Y luego, en 1958, el famoso rally orquestado por el reverendo Lynch del Partido Nacional de los Derechos de los Estados, refiriéndose como solo negritos a los demás norteamericanos que no caben en un partido racista de blancos en pleno siglo XX. Así que los tiempos van cambiando, pero la violencia y el choque entre los hombres, lejos de aplacarse, se exacerba en diferentes formas. ¿Qué es más antiguo y universal que la esclavitud?, se lamentaba el anarquista Bakunin. Quizá el canibalismo, pero también recuerda la violencia empleada por Cristo contra los que cambiaban dinero fuera del templo. En el estudio de William Folman hay lugar para fatídicos ascensos o levantamientos. Recuerda las palabras pronunciadas en 1995 por el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Nos levantamos en armas porque así es como nos quitamos el velo de falsedad e hipocresía que cubría nuestro suelo. Como ellos, las olas de movimientos populares que continuarán brotando a lo largo de la tierra alemana, escribió Alfred Rosenberg, sin sospechar que las atrocidades de las que dichos movimientos populares serían parcialmente responsables, lo llevarían a el mismo Rosenberg a la horca. Es que, dice Folman, tanto los zapatistas como los nazis tuvieron fines y medios. Y lo que es peor, posiblemente ambos bandos experimentaron el mismo sentimiento en el transcurso de sus levantamientos. Tuvieron acceso al poder, actuaron. Una parte del estudio se enfoca en los cálculos morales. ¿Cuándo está justificada la violencia en defensa de la autoridad revolucionaria? ¿Cuándo está justificada en defensa de raza y cultura? La máxima de los cazadores de ballenas, lo que está prohibido, permitido o es obligatorio en un grupo, ¿necesita no estarlo en otro? ¿Cuándo se justifica la defensa de la patria con violencia? Si somos persas del reino de Jerjes, ¿debemos incluir a los griegos quienes no han jurado lealtad a nuestra patria? ¿Cuándo se justifica la violencia en defensa de los animales? Por ejemplo, a quienes asesinan a un cazador furtivo de elefantes para salvar a estos. ¿Y la injustificación de la violencia? ¿Cuándo está injustificada la violencia en defensa de la patria? Por ejemplo, cuando, considerando la repartición de Polonia, Napoleón declara que Viena sintió gran satisfacción de adquirir muchos millones de almas y enriquecer su tesoro de muchos millones. En fin, de Pancho Villa hasta Martin Luther King y del famoso catecismo del revolucionario de Sergei Nechayev, de la coacción a Moctezuma por Cortés en la página 346, hasta todos los movimientos e insurrecciones que pudieron o han podido crear violencia, este estudio sobre la violencia misma, sobre la muerte, merece algo que cada vez es más un lujo en la actualidad. Cada vez es más un lujo en los tiempos en que estamos viviendo. Merece calma y lectura atenta. Me llevó casi un mes leerlo, entre un viaje al DF y el embotellamiento de unos ignorantes que se hacen pasar por estudiantes sin estudiar y además se ponen un número como 132. Merece la pena la lectura de este libro. Ça vaut la peine.